Bienvenidos de nuevo a su canal predilecto, el epicentro de los rumores más jugosos, las exclusivas más candentes y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. ¿Están listos para una dosis extra de intriga, una cucharada generosa de romance y una pizca de escándalo que los dejará boquiabiertos? Porque hoy amigos míos, tenemos un plato fuerte que involucra a una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, un dueto que incendió las pantallas y luego nos dejó con el corazón roto, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque el titular de hoy no solo es impactante, es un verdadero terremoto en el mundo del corazón. Hande Erçel en shock. Kerem le da un regalo millonario que desafía toda lógica. Su reacción. Imperdible, digna de una serie de Netflix. Sí, así como lo escuchan. Parece que la llama entre estos dos astros turcos sigue ardiendo bajo la superficie, alimentando chismes, generando titulares y provocando un sinfín de especulaciones. Y esta vez no se trata de un reencuentro fortuito, ni de una foto comprometedora filtrada por algún paparazzi avispado. No. Esto es mucho más grande, mucho más ostentoso, mucho más millonario. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tsunami de billetes y emociones, quiero recordarles que si son nuevos por estos lares, si acaban de descubrir este oasis de chismes, no se olviden de suscribirse al canal y activar esa campanita traicionera que los alertará de cada nuevo vídeo. Aquí encontrarán la información más fresca, más jugosa y más confiable, directamente desde las fuentes más confidenciales. Y si ya son parte de esta gran familia de chismosos profesionales, les doy las gracias infinitas por su apoyo incondicional. Sus likes, sus comentarios, sus compartires y hasta sus emojis de asombro nos ayudan un montón a seguir creciendo y a traerles el mejor contenido, ese que los mantiene pegados a la pantalla y comentando con sus amigos. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. Como bien saben los más veteranos en este canal, Hande Erçel y Kerem Bürsin conquistaron nuestros corazones, nos robaron el aliento y nos hicieron creer en el amor verdadero con su química explosiva, su complicidad palpable y su talento innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su romance, amigos míos, trascendió la pantalla chica y se convirtió en una realidad que celebramos con entusiasmo, que seguimos con fervor y que inevitablemente lloramos cuando llegó a su fin. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son un cuento de hadas con final feliz. Y la de Hande y Kerem, lamentablemente, no fue la excepción. Pero, ¿realmente terminó todo? ¿Se quemaron todas las naves? ¿Se cerró para siempre el libro de esta historia de amor? Esa es la pregunta del millón, porque las últimas noticias, los rumores más persistentes y los chismes más jugosos nos sugieren que la historia entre Hande y Kerem está lejos, muy lejos, de haber llegado a su capítulo final. Desde su ruptura, ambos han seguido caminos separados, han intentado reconstruir sus vidas y han buscado nuevos horizontes. Hande, enfocada en su ascendente carrera actoral y consolidada como una de las influencers más importantes de Turquía, ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes, con otros rostros famosos que intentaron conquistar su corazón. Pero hasta el momento, la actriz ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa, sin confirmar ni desmentir ninguno de los rumores. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su talento actoral y su ambición profesional. Y a diferencia de Hande, se ha mantenido aún más discreto en cuanto a su vida personal, evitando los escándalos y las polémicas. Pero a pesar de la distancia física, a pesar de los rumores de nuevos romances y a pesar de la aparente indiferencia, parece que Kerem nunca ha dejado de pensar en Hande. Que la sombra de su relación pasada sigue proyectándose sobre su presente y que, de alguna manera, sigue sintiendo una conexión especial con la actriz. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la historia se pone realmente interesante. Aquí es donde la trama da un giro inesperado y donde las expectativas se disparan. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem Bürsin habría tomado una decisión sorprendente, una decisión que ha dejado a todo el mundo boquiabierto y sin aliento. Kerem habría decidido hacerle un regalo a Hande Erçel que desafía toda lógica, que supera cualquier expectativa y que se convierte en el chisme más jugoso del año. No estamos hablando de un simple ramo de flores, ni de una joya lujosa, ni de una escapada romántica a alguna isla paradisíaca. No. Estamos hablando de algo mucho, mucho más grande. Estamos hablando de algo que representa una inversión millonaria, un gesto de proporciones épicas y una declaración de intenciones que ha desatado una verdadera tormenta mediática. Estamos hablando de una propiedad.
Sí, lo oyeron bien, y no se froten los ojos pensando que están alucinando. Kerem le habría regalado a Hande una espectacular villa, una mansión de ensueño, ubicada en una de las zonas más exclusivas y codiciadas de Estambul. Una propiedad con vistas impresionantes al Bósforo, con una arquitectura moderna y elegante, con piscina privada, jardines exuberantes y todas las comodidades imaginables. Un verdadero paraíso terrenal, un refugio de lujo donde Hande podría relajarse, disfrutar de su privacidad y recargar energías para sus próximos proyectos. ¿El precio? Se estima que la propiedad está valorada en varios millones de dólares. Una cifra que deja a cualquiera sin aliento, que provoca infartos instantáneos y que genera envidia entre los mortales. Ahora, la pregunta que todos nos estamos haciendo, la cuestión que nos quita el sueño y nos carcome la curiosidad es, ¿por qué Kerem le haría un regalo tan extravagante, tan costoso y tan significativo a Hande después de haber terminado su relación? ¿Será que todavía siente algo por ella? ¿Será que nunca ha superado la ruptura y que sueña con volver a estar juntos? ¿Está intentando reconquistarla con este gesto de generosidad extrema? ¿O simplemente se trata de un acto de amistad y agradecimiento por los buenos momentos que compartieron, por la complicidad que existió entre ellos y por el impacto que tuvo su relación en sus respectivas carreras? Las especulaciones, como era de esperarse, no se han hecho esperar. Las redes sociales han estallado con comentarios, opiniones, teorías conspirativas y hasta memes ingeniosos. Los medios de comunicación turcos e internacionales no han parado de hablar del tema, dedicándole portadas, notas de opinión y programas especiales. Los fans de la pareja han recuperado la esperanza y sueñan con una reconciliación inminente. Y los detractores, por supuesto, aprovechan la ocasión para criticar, juzgar y sembrar dudas sobre las verdaderas intenciones de Kerem. Algunos dicen que Kerem siempre ha estado profundamente enamorado de Hande, que nunca ha podido olvidarla y que este regalo es una forma desesperada de demostrarle que está dispuesto a todo por recuperarla, incluso a gastar una fortuna en una propiedad de ensueño. Otros, más escépticos, creen que se trata de una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada por el equipo de Kerem para limpiar su imagen, generar más interés en sus proyectos y posicionarlo como un galán irresistible y generoso. Y también hay quienes piensan que simplemente son muy buenos amigos, que mantienen una relación cordial y respetuosa y que Kerem, siendo un hombre exitoso y adinerado, quiso hacerle un regalo a Hande sin segundas intenciones, sin esperar nada a cambio. Sea cual sea la razón, sea cual sea la motivación, lo cierto es que el regalo ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha generado un debate apasionante sobre el amor, la amistad, el dinero y las relaciones entre celebridades. Los medios de comunicación no han parado de hablar del tema, analizando cada detalle, buscando pistas y entrevistando a expertos en relaciones públicas para tratar de descifrar el enigma. Y las redes sociales se han inundado de comentarios y opiniones de todo tipo, desde los más románticos y optimistas hasta los más cínicos y desconfiados. Todos quieren saber qué piensa Hande de todo esto, cuál ha sido su reacción al recibir semejante obsequio y qué va a hacer con la propiedad. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde llegamos a la parte más jugosa, a la cereza del pastel, al clímax de esta historia que nos tiene a todos en vilo, la reacción de Hande. Según nuestras fuentes más confiables, la actriz quedó completamente en shock, atónita, petrificada al enterarse del regalo. No se esperaba algo así ni en sus sueños más alocados. Al parecer, Hande no podía creer lo que estaba pasando, pensaba que se trataba de una broma pesada o de una confusión. Se quedó sin palabras al ver la propiedad, al recorrer sus estancias, al contemplar las vistas impresionantes y al sentir el lujo y el confort que emanaban de cada rincón. Estaba realmente impresionada por la magnitud del regalo y por el gesto de Kerem. Se dice que Hande se sintió muy halagada por el detalle, pero también un poco incómoda, confundida y hasta agobiada. No sabía cómo reaccionar ni qué decir. Al parecer, la actriz no está segura de si aceptar o rechazar el regalo. Por un lado, le da pena rechazar un gesto tan generoso y significativo, un regalo que representa una inversión millonaria y una muestra de afecto por parte de Kerem. Pero por otro lado, teme que aceptar el regalo pueda enviar un mensaje equivocado, reavivar las esperanzas de Kerem de volver a estar juntos y generar expectativas que no puede ni quiere cumplir. La verdad es que la situación es bastante complicada, delicada y llena de matices. Hande y Kerem tienen una historia juntos, una historia que marcó sus vidas y que los catapultó a la fama internacional. Y a pesar de haber terminado su relación, siguen teniendo un vínculo especial, una conexión que va más allá del amor romántico.
Ambos se tienen mucho cariño y respeto, valoran la amistad que han construido y no quieren dañar su relación con malentendidos, falsas esperanzas o rencores innecesarios. Pero este regalo millonario ha puesto a prueba esa relación y ha creado una situación delicada que ambos tendrán que manejar con mucho cuidado, con mucha inteligencia y con mucha honestidad. Por supuesto, hemos intentado contactar tanto a Ande como a Kerem para obtener una declaración oficial sobre el tema, para escuchar su versión de los hechos y para conocer sus verdaderas intenciones. Pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen comentarios al respecto y que prefieren mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación. Pero como buenos chismosos que somos, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Seguiremos investigando, indagando, buscando información y hablando con nuestras fuentes para traerles todos los detalles de esta historia que está dando la vuelta al mundo. Estén atentos a nuestro canal porque les prometemos que tendremos más novedades sobre el regalo millonario de Kerem a Ande y sobre la reacción de la actriz. Mientras tanto, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem está intentando reconquistar a Ande? ¿O simplemente es un gesto de amistad desinteresado? ¿Debería Ande aceptar o rechazar el regalo? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar? Déjenme sus comentarios abajo porque quiero saber su opinión. Su participación es muy importante para nosotros. Y hablando de participación, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde compartimos contenido exclusivo, chismes adicionales, fotos inéditas y vídeos detrás de cámaras. También pueden unirse a nuestra comunidad de chismosos en Telegram, donde podrán interactuar con otros fans, compartir sus propias teorías y opiniones sobre el mundo del espectáculo y participar en sorteos exclusivos. Ahora, para concluir este chisme explosivo, hagamos un breve resumen para que no se pierdan ningún detalle. Hoy les contamos sobre el impresionante regalo millonario que Kerem Bürsin le habría hecho a Hande Erçel, una lujosa villa en Estambul, valorada en varios millones de dólares. Les hablamos de la reacción de shock de Hande al recibir el regalo, de sus dudas y de su incertidumbre. Y les compartimos las especulaciones que han surgido sobre las intenciones de Kerem, desde el amor incondicional hasta la estrategia publicitaria. Y por supuesto, les pedimos su opinión sobre esta historia que está dando la vuelta al mundo. Espero que hayan disfrutado de este chisme tanto como nosotros disfrutamos traérselos. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por su pasión por la farándula. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y antes de despedirme, quiero recordarles lo más importante: no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó el chisme. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán el mejor contenido de farándula, con información fresca, jugosa y exclusiva. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan chismeando, pero con respeto.